Estamos cronicando. La crónica es el quehacer que nos ocupa sobre el tiempo. Viene de las raíces grecolatinas, cronos, tiempo. Quisiéramos esta vez despertar el amor, el empeño, el interés en adultos, en jóvenes y en niños sobre la historia de Loreto. Loreto es un pueblo muy joven, de los más jóvenes del estado de Zacatecas, pero tiene una riqueza enorme culturalmente. En todos los aspectos que se le trate, es muy rico. Y es que no solamente la juventud del pueblo determina todas sus raíces. Somos raíces de unas haciendas muy importantes, como la hacienda de El Lobo, creada por 1620, y de la hacienda de San Marcos, que fue el esplendor de esta región y en la que, una vez expropiada, se asentó el municipio de Loreto. Hay varios capítulos que iremos tratando en estos programas. Esta vez quiero convidarles sobre algunos casos que hicieron típico a Loreto y que quedaron marcados para siempre. En esas tipificaciones estamos hablando de los casos audibles aquí en Loreto. Surgió Loreto en el diario trajinar de las gentes que se ocupaban para garantizar el porvenir de la familia. Unos jefes de familia como peones de la hacienda, otros como medieros, otros como renteros y otros ya muy después como propietarios de algunas parcelas. Los casos audibles de Loreto, entre ellos señalamos la importancia de la palabra típica "ya es hora". En aquel tiempo, en sus albores de Loreto, no había relojes. Las horas del día se determinaban por la altura del sol. Había relojes de sol como uno que tiene todavía la ex hacienda de San Marcos, que está ahí en uno de los muros del atrio de la capilla. Y solamente había reloj en la ahora Escuela Normal de San Marcos, un reloj que por 1900 trajo su dueño, don Genaro García. De manera que todas las gentes en los hogares se guiaban por otros sonidos. El kikiricuche de los gallos, anunciando ya el próximo amanecer. La claridad de la aurora boreal, cuando ya estaba amaneciendo. El relinchido de los caballos, el rebuznar de los burros, el bramar de las vacas, el ladrar de los perros. Todos esos eran casos audibles que ponían a la gente al tanto de la hora más o menos que se estaba viviendo. En un principio, Loreto, y estamos hablando de Loreto de ahora. En un principio vamos pensando que era solamente el valle de los Bimbaletes, perteneciente al municipio de Villa García. Pero mucho tiempo, muchos años, ya siendo aún Loreto, vamos hablando que Loreto surge por 1914, 1919, que es cuando hemos encontrado en archivos las primeras actas, los primeros documentos que testifican su origen. El ambiente no estaba contaminado. A distancias muy grandes se escuchaban los ruidos. Por ejemplo, aquí en Loreto, el tañido de las campanas de la parroquia de Asientos se escuchaba perfectamente. No había contaminaciones de otros ruidos.
se escuchaba perfecto el chirriar de las ruedas de palo, las ruedas de madera, con la que los agricultores sacaban el agua en cantaritos rojos engarzados en una cuerda, un modelo de los que tiene todavía en nuestro Museo de la Irrigación. O el tic-tic de las ruedas de fierro, que también hay otro modelo ahí en el Museo de la Irrigación, con el que sacaban el agua en cubos de lámina que iban saliendo en una cadena y vaciando el agua para poder regar las parcelas. Era audible también el tac-tac de los motores que sacaban agua y que muy pocas gentes tenían. Hubo aquí el motor más famoso, el motor de la Martinica, que funcionaba día y noche sacando 12 pulgadas para vaciarlas en unas pilas a las que los niños de aquellos tiempos nos íbamos a bañar, a donde las mujeres salían a lavar la ropa, y al irse la mamá a lavar la ropa se llevaba a la familia, de manera que todo aquello era un campo de recreo donde correteaban niños de todas edades. También fue muy típico el tac-tac de los molinos de nixtamal. Ahora ya los motores son eléctricos, pero en aquel tiempo eran movidos por motores de volante que hacían un ruido muy especial y que empezaba a las 5 de la mañana, ofreciéndoles a todos los transeúntes el espectáculo de ver las pintorescas figuras de las mujeres con su rebozo y su cubeta u olla de nixtamal, que se encaminaban para tener masa temprano, porque a las 5 de la mañana que empezaba todo este movimiento, ya para las 7 las señoras habían hecho tortillas para poder tener que llevarles a los trabajadores del campo su almuerzo. Y ahí en el molino también era algo especial. Mujeres de aquí de Loreto iban al molino, pero al molino venían señores de San Marcos, de La Luz, de San Blas, de Vimbaletes, hasta de Ciénega. Se venían en bicicletas cargando botes en la parrilla para llevar al molino. Y era muy bonito darse una vuelta por aquellos molinos donde estaba la banqueta con una fila enorme de botes, de cubetas, de nixtamal, esperando el turno. Y divertía. Además, yo algunas veces fui acompañando a quien de mi casa llevaba el nixtamal. Era divertido encontrar que los grupos de señores, de señoras, charlaban con tantas historias. Allí decían cómo surgió el municipio, allí decían quiénes fueron los primeros habitantes, allí decían cómo funcionaba el pasaje, que entonces eran en un principio burros de sitio, no había coches de sitio. Había que contratar burros para ir a Aguascalientes, para ir a Cientos, para ir a Villa García, y eso era el medio de transporte. Los que estaban más o menos acomodados tenían sus carretas, sus carretones. Aquí mismo en Loreto, cuando empezó en sus albores, cuando no había capilla, la gente iba a misa los domingos y los días festivos al Socorro, porque esa capilla desde 1912 está funcionando. Y se iban a misa los domingos también a Cientos. Un señor loretense de grata memoria para todos fue don Enrique Hernández, que tenía un carretón Guayín, y él disponía que en ese carretón se hicieran viajes a las misas de Asientos. Cobraba 10 centavos por viaje redondo. Llevar a la gente, escuchaba misa y se venían y pagaban sus 10 centavos. Entonces era un Loreto muy diferente al que ahora conocemos. Cuando a jóvenes o a niños les preguntamos de Loreto, piensan que Loreto ha sido el mismo así toda la vida. No, señores. Todo cambia. Cada año Loreto
va teniendo otra imagen totalmente diferente. Muy temprano se levantaban, o nos levantábamos, se levantaba toda la gente. Decíamos que no había reloj y que allí la voz que despertaba: ya es hora, un toquido a la puerta y ya es hora, para que todo el mundo se levantara y se pusiera en acción. Todos, cada quien de acuerdo con su edad, tenía sus compromisos. Los niños ir a la escuela, los jóvenes o señores ir al trabajo, y los niños chiquitos, por pequeños que estuvieran, ya tenían trabajo, que recoger la basura, que ir a tirarla, que ir a traer el mandado, cositas por el estilo. Entonces era un trajinar muy bonito de aquel Loreto de entonces. Hubo un ruido típico, muy importante para Loreto: el pitar del tren. Aquellas enormes máquinas de vapor que echaban unos chorros de humo tan altos que desde aquí se divisaba cuando el tren llegaba a San Gil, y cuando venía avanzando, ya cuando llegaba, pasaba de Bimbaletes, se divisaba aquel enorme faro de una luz enorme, y se escuchaba el tan tan de una campanita que traía. El ferrocarril marcó la vida de Loreto. Es más, podemos decir que Loreto le debe su existencia al ferrocarril. Se cuenta que el ferrocarril fue conseguido por Genaro García cuando Porfirio Díaz, que fue un presidente de la República, que unió a todas las capitales de estado con vías, anunció que uniría al estado de San Luis con el estado de Aguascalientes. Se cuenta que Genaro García era compadre de Porfirio Díaz. En cuanto supo que el tren uniría a Aguascalientes y a San Luis, se fue a México a tratar la forma de que el tren pasara por su hacienda. Cuando le planteó el asunto, se dice que ya los trabajos estaban muy avanzados, habían realizado los estudios topográficos, había ya avance del tendido de la vía, pero Genaro García convenció a don Porfirio para que su hacienda fuera un lugar donde tuviera servicios de ferrocarril, convenciéndolo que él buscaba no solamente el beneficio propio de la hacienda de San Marcos, sino que si la voluntad, la protección de don Porfirio Díaz era positiva, beneficiaba a otras haciendas, como la hacienda de Cañada Honda, la hacienda del Tule, de Chicalote, San Gil, aquí la hacienda de San Marcos, la hacienda de Salinas, y eso hizo que don Porfirio aceptara que el tren pasara por aquí en 1888. Entonces, esta región fue muy favorecida porque el paso del ferrocarril dio origen a muchas cosas. Por ejemplo, una mujer venía a vender tacos de arroz con chiles rellenos a la estación, pero Loreto no existía, pero sí pasaba gente. Los que venían de San Luis a Aguascalientes o de Aguascalientes a San Luis, los que viajaban para algún asunto a Villa García, se bajaban aquí en Loreto, de aquí en Loreto, aquí en esta región. Estamos hablando de Loreto, repito, no existía Loreto. Era solamente entonces la hacienda de San Marcos. Incluso la estación, cuando empezó a pasar el ferrocarril, primero le llamaron Paradero Quijano, después Hacienda de San Marcos. Y siendo la hacienda de San Marcos el pasadero aquí, el llegadero a la estación donde pasaban carros llenos de pasajeros,
una mujer que iba a venderles los chiles y las gorditas y las quesadillas. Ella se llamaba Loreto Esquivel. Y dicen que Loreto era de una belleza extraordinaria, no solamente física, sino una belleza moral, que hacía que todos los pasajeros buscaran a Loreto para comprarle cosas o para platicar. Ella a todo mundo le sonreía y con todo mundo platicaba. Tanto fue la presencia de esa mujer que cuando menos se acordó, la estación ya no era la estación de la Hacienda de San Marcos, era la estación de Loreto. Y surge así el nombre de nuestro pueblo por esa mujer. Y entonces ese tren, volvemos a repetir, era el que marcaba el ritmo de la vida de todos los habitantes de estas regiones. Su pitar era un reloj. A las 9 de la mañana pasaba por aquí el que venía de Aguascalientes para ir a San Luis. Y a las 3 de la tarde el que venía de San Luis para llegar a Aguascalientes. Los niños a la escuela se iban sujetos al pitido del tren. Ya las mamás, ándale, ya pitó el tren, ya debes estar en la escuela, o ya va a pitar el tren, vete. Y ese era el que marcaba toda la vida del pueblo de Loreto. Y era además interesante porque atraía la atención de todos los niños. Yo recuerdo cómo de la escuela Jaime Torres Botet nos veníamos a la estación a que pasara el tren, porque les pedíamos a los ferrocarrileros un pedacito de dope. El dope eran tiras de un material parecido, era aceite, pero aceite sólido. Andaban ellos poniéndole a los de las ruedas del ferrocarril, y cuando nos lo daban, pues nosotros lo amasábamos y con él hacíamos figuritas como si fuera plastilina. Y había otros modos de también jugar, poniendo corcholatitas de los refrescos en los rieles. Pasaba el tren y nos dejaba unos comalitos perfectos, que haciéndoles unos hoyitos en el centro y con un cordón hacíamos zumbas para andar jugando. El juego consistía en quién le rompe el hilito al otro, y se hacían torneos muy interesantes con eso del tren. Aparte de pensar que algunos jóvenes, niños atrevidos estilaban colear al tren, y era muy importante. Nada más que el tren llegó a hacer maldades muy grandes, como el hecho de que alguien lo colea, el tren agarra velocidad y lo va a soltar hasta Salinas o hasta San Gil, y los papás por acá apuradísimos porque se lo llevó el tren. Había en la estación una bandera, parece que tiene todavía ahí el mástil, porque la estación, decíamos, en un principio se llamó Paradero Quijano, después la vía de cambio, se llamó vía de cambio porque hicieron doble carril de vías que todavía están, ya no tanto en uso, pero aquella se hizo así para que Genaro García regalaba leña, y como las máquinas funcionaban con fuego, con carbón, con vapor, dejaban carros allí en el cambio para que trabajadores lo llenaran de troncos y después los enganchaban y se los llevaban. Venían ahí también algunas casas rodantes. Yo recuerdo haber sido amigo de niños de esas casas. Venían y dejaban 3 o 4 carros que eran casas. Tenían jaulas de pájaros colgados por fuera, tenían sus macetas, ponían sus tendederos, y allí funcionaban los hogares de las gentes. En una de esas nació uno de los niños que es el primer testimonio que hay de nuestro pueblo. Cuando nace ese niño lo llevan a registrar a Villa García, y al preguntarle dónde nació, él dice, pues en la estación. ¿En cuál estación? Pues en la de Loreto. Y es el primero que hay, que es un justo testimonio. Entonces el tren marcó la vida de nuestro pueblo.
viajar a Aguascalientes en aquellos tiempos solamente era el tren. Con 40 centavos se iba a Aguascalientes o se venía de Aguascalientes. Después fue subiendo el precio y hasta que terminó el servicio del tren pasajeros. Otro caso audible, ya no el silbato del tren, lo fueron también las campanas. Los campanarios de los templos son relojes perfectos porque allí tienen horarios muy bien establecidos. Desde que se hizo la capilla de la Virgen de Loreto en 1938, el padre Javier Muñoz, que fue el primer capellán que vino a dar misas a Loreto, entusiasmó a varias gentes para que hicieran un templo, y él compró la primera campana, una campana chiquita. Después, cuando llegó el padre Romo, después del padre Francisco Javier, siguió el padre José Cuellar. El padre José Cuellar compró otra campana, ya más grandecita, en 1940. Después, en 1943, llega el padre Romo y él consigue que las campanas que funcionaban en la capilla, abandonada ya para entonces, de la hacienda de San Marcos, fueran trasladadas acá. El vestigio que tenemos de la capilla tiene todavía las pilastras de tabique, donde estaban colgadas todas esas campanas, que eran el reloj, eran el tiempo audible, porque muy exactamente a las 6:30 se llamaba misa. De 6:30 la primera, 6:45 la segunda, a las 7 la tercera, la última, y la gente estaba sabiendo qué horas eran. Aparte de que los días de fiesta o los domingos, los horarios aumentaban. Hubo otra campana desmantelada de la capilla de la escuela o de la hacienda de San Marcos. Esa campana la consiguió don Francisco Ruiz Flores Pérez, el papá de Panchito, muy conocido aquí en Loreto. Él era presidente de la Asociación de Padres de Familia de la escuela Jaime Torres Bodet. Ahí estudiaba una de sus hijas. Entonces él consiguió que le regalaran una campana, fue el maestro Santos Valdés el que accedió, y se trajeron esa campana que estuvo en la escuela Jaime Torres Bodet, en una pilastra que todavía está. En aquellos tiempos los horarios de las escuelas eran discontinuos. Se entraba a las 9 de la mañana y se salía a la 1 a comer. Se regresaba a las 3 de la tarde y se salía a las 5 de la tarde. Era la ocupación de todos los estudiantes. Hasta después se hizo ya el horario continuo. Los maestros de la escuela Jaime Torres Bodet usaban el silbato o un riel que colgaron ahí en un árbol, porque se rehusaban a usar la campana. De hecho, esa campana estuvo allí toda la vida sin uso, hasta que se desmanteló y está por instalarse, les repito, acá en la Casa de la Cultura. Es importante conocer detalles de esos casos audibles que ha tenido Loreto. El año
del 2004, al cumplirse 50 años de erección de la parroquia de Nuestra Señora de Loreto, que también es otro dato que debemos aclararles. El templo tiene unos vitrales hermosos, únicos, por las dimensiones que tienen y por la decoración que tienen, el sistema solar. Arriba de cada vitral está una estrella que habla de 1954, luego dice Nuestra Señora de Loreto. Hay gentes que dicen que es porque en 1954 trajeron a la Virgen de Loreto. La Virgen de Loreto llegó aquí en noviembre de 1938. En 1954 es el anuncio que la capilla, en un principio capilla solamente, después vicaría fija con el Padre Romo, dependiendo de la parroquia de asientos. En 1954 se decretó parroquia. Entonces la parroquia es de 1954. Luego dicen el templo está hecho en 1954. No. En ese año se hizo parroquia, pero el templo estaba avanzado. El decreto que hace el señor obispo de Aguascalientes dice que la sede parroquial sería la actual capilla, en tanto se termina el nuevo templo. Ese nuevo templo se terminó en 1962, se puso en uso en 1962. Y fue típico el asunto de que la imagen de Nuestra Señora de Loreto, la chiquita, la peregrina, la que tenemos, está ahora en la sacristía. Esa imagen fue traída al templo grande en una ausencia del Padre Romo. El Padre Romo no quería hasta que se terminara el templo totalmente, pero un sacerdote, un vicario auxiliar que había, Eliodoro Galaviz, en una ocasión que se enfermó el Padre Romo y estuvo ausente un mes, mientras dijo, nos llevamos a la Virgen. Y se trajo a la Virgen al templo. Ni siquiera estaba terminado totalmente. No tenía el muro semicircular que tiene donde está el sagrario. A la Virgen la instalaron en mesas y así duró por mucho tiempo. Cuando el Padre Romo vino, pues ya hacía mucho tiempo la Virgen estaba allí. Después empezaron algunas opiniones de gente diciendo que el templo tan enorme, tan grande para una Virgen tan chiquita, que pues eso nada tenía que ver. En San Juan de los Lagos la Virgen de San Juan es muy chiquita y su templo es muy grande. Pero convencido tal vez un poco el Padre Romo, mandó a esculpir el retablo que actualmente tiene. Un retablo que fue hecho aquí en Loreto. Escultores de Guadalajara solamente trajeron las caritas, tanto de la Virgen como del Niño Dios, y los brazos y las piernas, y aquí armaron todo lo demás. Hay fotografías por ahí muy interesantes que tenemos donde está el proceso de eso. Y en 1977 el retablo quedó como único y a la Virgen original la guardaron en la sacristía. Y hablábamos que en el 2004 estaba de párroco el Ángel Leos Gallegos. Él celebró el centenario de la erección de la parroquia con fiestas muy grandes. Celebró un treintanario, 30 días de fiesta. Empezaron el 10 de noviembre para terminar el 10 de diciembre. Hizo obras muy grandes porque mandó extender hacia arriba el campanario original del templo para instalar campanas que son las que ahora funcionan. Desde ese año las campanas antiguas que eran de la capilla están en la parte baja de la torre, sin uso. Mandó fundir una campana enorme, la que nos despierta todos los días a las 6:30 de la mañana y que se escucha hasta muy lejos. Y mandó fundir también 4 pares de esquilas. Esas esquilas
tienen el nombre de cada uno de los párrocos que ha tenido Loreto. La esquila más grande se llama José Romo. La esquila menor se llama Ricardo Martín del Campo. La todavía menor, Felipe Ornelas. Y la más chiquita, pues es la del padre Leos. Esas campanas son las que rigen ahora horarios nuestros. Estamos hablando de los casos audibles. Un caso audible también para Loreto fue siempre... y cabe hacer la aclaración que el padre, el señor cura Miguel Ángel Leos Gallegos, logró la coronación pontificia de Nuestra Señora de Loreto. El Papa de Roma autorizó la autorización de esa coronación. Con mucho regocijo, con mucha fiesta, pero también hubo un gran pesar. Para que el señor obispo pudiera subir a coronar a la Virgen, y armaron allá una tarima y pusieron un elevador que dijeron debería desmontarse inmediatamente pasando la coronación, que fue el 10 de diciembre del 2004. Pero por acuerdos por allí lo usaron para subir a personas a que se tomaran la foto allá con la Virgen, y en una subida de esas se averió el elevador y murió una niña un 12 de diciembre. Al caer el elevador, la niña murió. Otros familiares que venían quedaron pues muy lastimados. Quien manejaba el elevador también quedó muy lastimado, pero por fortuna están bien. Y el señor cura Leos echó a perder nuestro retablo, porque para consolar a los papás de la niña les dijo que iba a poner su carita ahí entre las nubes de la Virgen, porque la niña finalmente se había ido con Nuestra Señora de Loreto, y puso la cara de un ángel tan feo. Se ve mal ahí entre todas las caritas tan bonitas, tan bien acabadas, y puso una cara que ni siquiera parece de una niña, parece de una señorita o de una señora, con caras más grandes que la de los ángeles que van cargando la casita. De mal gusto para todo el mundo que la visita. Dice, ese ángel, qué mal se ve allí. Pues sí, se ve, pero allí está desde el 2004. Había otras cosas de audiciones. Las promociones comerciales, que todavía hasta la fecha vienen. Comerciantes fuereños vienen vendiendo pollitos, camote, chascas, hierbita ámula de laboratorios anónimos, que para el mal aliento, que para el dolor de muelas, que para las reumas, y vienen seguido. Esos casos son audibles por nuestras calles, y era en aquel tiempo audible también el grito del señor Manuel Peralta, que era el distribuidor del Sol del Centro, y pasaba por todas las calles gritando. Él siempre en sus vocerías hablaba de algo que le picara la curiosidad a la gente. Tantos muertos en tal parte, y a ver cómo fue eso, y comprando a la par que él iba entregando las suscripciones que tenían por allí las gentes. De él también hay, en casos audibles, la voz del señor Urbano González Jáuregui, que salía todas las mañanas a anunciar las formidables películas que el Cine Libertad exhibía, dándole promoción a las funciones del 2x1, dándole promoción al matiné de los domingos. Y era muy importante para Loreto la audición que se tenía en el Cine Libertad. El señor Petronilo Villalobos
y su hijo Jaime Humberto eran muy cuidadosos de estar actualizando su discoteca. Tenían montado en un mástil a lo alto del cine un par de trompetas y tenían audiciones musicales en la mañana, a mediodía y por las tardes. El sonido de aquellas trompetas era muy fuerte, se llegaba a escuchar hasta cientos. Se llegó a escuchar a San Blas, a La Luz, al Socorro, a todo eso. Otro caso audible han sido siempre los avisos de cosas perdidas. Que se perdió una cartera, que se perdió un perrito, que se perdió, invitando a la gente que regrese esas cosas para obtener su gratificación. Lo audible, lo que se escuchaba, tipificó a Loreto mucho. Pero también tendríamos que hablar de aromas típicas. Aromas que fueron muy conocidas por todos. Ver, oler, tocar y probar han sido para el individuo acciones muy importantes para vivir sus experiencias, para tener hábitos, para tener tradiciones. Loreto fue muy conocido por algunas aromas típicas que se daban. Entre ellas, los vapores de monóxido despedidos por los juegos mecánicos que venían a Loreto. La ola, el volantín, las sillas voladoras, y como no había luz eléctrica, traían sus plantas que echaban humo, olía todo el pueblo a aquellas cosas que eran tóxicas, pero que nunca por suerte llegó a ocurrir nada. También eran aromas típicas, y lo siguen siendo en las fiestas, el olor a chorizo, porque los comerciantes ambulantes se ponen en la plaza a guisar chorizo para vender tortas apetitosas para todo mundo. Sin descartar también el olor a azúcar quemada, porque luego se ponen a hacer algodones para que los niños anden por la calle y sientan que disfrutaron la fiesta saboreando delicioso algodón. Aunque el pretexto son los niños, también los adultos de vez en cuando le dan un pellizcón al algodón y también se echan sus bocadillos. Y andan luego los niños con la nariz y los dientes pintados al color del algodón que ellos consumieron. De esos olores también es muy importante el olor al pan calientito. En aquellos tiempos las panaderías empezaban a funcionar a las 4 o 5 de la mañana. El amanecer del pueblo chico estaba invadido con aromas agradables del pan calientito. Recuerdo la panadería de Doña Boni, una señora que tenía su panadería aquí frente al jardín, en contraesquina de la farmacia de Yolanda, en la que el pan era toda una delicia. Había otros panaderos también, como Don Pascual, otros muchos. El poeta Ramón López Velarde habla del santo olor de la panadería y se refiere posiblemente a eso, que provincia o todo México en las madrugadas eran percibidas esas aromas. El primer panadero que hubo aquí en Loreto se llamó Calixto Vázquez. Él llegó de Asientos allá por 1925, 30, y estableció una panadería. Y después ya hubo otros panaderos
que le hicieron la competencia. Entre los años de 1945 y 1960, don Isidro Olvera, conocido como Chirolo, tuvo una panadería que fue muy importante en Loreto, en el extremo poniente de la calle Guadalupe Victoria. También entre 1945 y 1980, en la esquina norte de las calles Juárez y Enrique Estrada, se ubicó la panadería de don Pedro Sánchez, esposo de doña Boni, la que más tarde fue única, la propietaria de la panadería. En 1936, don Jesús Acosta fundó una panadería a espaldas de lo que fue el Cine Libertad, que ahora ocupa la farmacia Guadalajara. Don Jesús fue muy conocido en Loreto. Fue suegro de don Lino Morales, un personaje loretense muy popular. En 1950 se estableció en el extremo poniente de la calle Guadalupe Victoria la panadería de doña Altagracia Méndez Santoyo. Esa panadería fue conocida como la panadería de las Pachechas. Y eso de Pachechas viene porque la dueña era doña Altagracia. Pero Antonio, que era hijo de doña Altagracia, cuando era chiquito no podía pronunciar la palabra Plasencia. Y él decía, en lugar de hablar de la panadería de los Plasencia, hablaba de la panadería Pachecha. Y de ahí tanto fue que fue conocido el establecimiento como la panadería Pachecha. También aromas típicas de Loreto lo fueron aquellos sabrosos condoches o gorditas de horno que se hacían principalmente en la temporada de Muertos, para el Día de Muertos. Principalmente digo, porque todo el año se estaban haciendo los condoches y las gorditas para hacer itacates de la gente que se iba a pie a San Juan de los Lagos, llevándose un morralito cargado de gorditas para poder tener sustento durante el camino. Cuando por todo el pueblo, que era muy pequeño, hablaríamos nosotros que por aquellos tiempos aquí la presidencia era el último edificio, acá hacia atrás eran labores de campo. La escuela Jaime Torres Bodet estaba en la orilla de una nopalera y mezquitera que estaba rodeada de labores también. Pero cuando iba a haber gordas de horno, se conocía porque llegaban los carretones con torres de nopal seco y de palma. Mira, van a hacer condoches, ahí llevan ya la leña. Y el día que prendían el horno, desde muy lejos se divisaba el humo que estaba ya encendido el horno. Y cuando salían, cuando destapaban aquel horno con las puertitas eran un adobe hecho a la medida. Cuando quitaban el lodo y sacaban el horno, salía el vapor que por todo el pueblo se extendía. Aquellos aromas a canela, a dulce, porque las gorditas eran todo el aviso para nosotros. Habría oportunidad de mostrar fotos de cosas de estas porque las hay aquí en el archivo. Pero invitamos a todos los televidentes para que cuando gusten vengan, tomen fotos y guarden recuerdos de aquel Loreto tan importante. Para la próxima semana les estaremos hablando de otro capítulo de Loreto. Esta vez hablamos de casos audibles y de aromas típicas, pero iremos tomando otros rubros
las ocupaciones de la gente aquí en Loreto. Y muchos más que no les podría decir porque entonces deja de ser sorpresa. Nos vemos en la próxima semana. Que tengan ustedes muy buenos días. Muchas gracias.